El libro que por demostrar al profeta Mahoma de la religión musulmana ha causado que los extremistas busquen asesinar a su autor. Quizás el libro más polémico de la historia moderna en la literatura, Versos satánicos de Salman Rushdie. Bienvenidos a este episodio 87, no es una continuación del anterior, pero sí contexto al libro que mencionamos en el capítulo pasado. Como siempre, les habla Ricardo Lugo, @bibliotequeando en las redes. Aquí pueden tener acceso a distintos tipos de contenido. Se pueden suscribir al blog, donde analizo y escribo artículos sobre distintos temas. Suscribirse al canal de YouTube, donde sacamos videos relacionados a los libros. Y seguir apoyando, como siempre, el podcast, compartiéndolo y dándonos 5 estrellas. Los que no han escuchado el episodio anterior, donde explicamos por qué el Islam, los extremistas islámicos específicamente, quieren muerto a Salman Rushdie, al autor de este libro. Pueden escuchar ese episodio si quieren más contexto, pero digamos resumiendo lo resumido de esa historia. Salman Rushdie escribe este libro, Los Versos Satánicos, y habla de manera satírica sobre el profeta Mahoma, sobre la formación de la religión musulmana, y eso fue ofensivo para muchos, no solamente los líderes políticos, pero para muchas personas dentro del mundo musulmán, que pidieron que el libro fuera censurado, que pidieron que el libro fuera prohibido, que lo fue eventualmente. Y después eso llegó a un extremo, cuando el ayatollah Ruhollah Khomeini, el mismo que empieza la revolución islámica de 1979, dictadura que todavía está en el poder en Irán, él declara una fetua, una orden de asesinato a Salman Rushdie para el mundo islámico. Y con eso, distintos fundamentalistas, descentralizados, radicales, individuales, deciden hacerle caso a este mandato del ayatollah, de este representante religioso, y han buscado asesinar al autor desde ese entonces. Ya son 30 años de esta persecución. En el proceso han asesinado a traductores del libro, a personas inocentes. El traductor del libro en japonés falleció, el noruego e italiano quedaron gravemente heridos, pero sobrevivieron. Un hotel donde estaba quedándose el traductor del libro en turco fue quemado, 35 personas murieron inocentemente. Ha sido una verdadera tragedia para el mundo esta persecución. Todavía hasta el sol de hoy en día hay una recompensa de 3,5 millones por la cabeza de Salman Rushdie de parte del gobierno iraní. Y creo que, digamos, desde el punto de vista literario, lo triste de todo esto es las pérdidas humanas, sin mencionar la vida que ha tenido que llevar el autor escondido de estos personajes, de estos extremistas. Pero desde el punto de vista de la lectura, algo que siempre la gente dentro de este círculo quiere aclarar es que este libro no solamente es famoso por esta persecución, es famoso porque es una joya, es un libro con muchos mensajes sociales, políticos, religiosos, contados con realismo mágico. Van a sentir que están leyendo un toque de Gabriel García Márquez, que por cierto estos dos autores eran muy amigos, Rushdie y Gabriel García Márquez. Rushdie recientemente se pronunció en contra de que se publicara el libro En agosto nos vemos, que se va a publicar creo que en febrero del 2024. La última obra de Gabriel García Márquez, que sus hijos vendieron los derechos. El argumento de Rushdie es que Gabriel García Márquez le había dicho a él que él no quería que se publicara porque él estaba sufriendo con demencia, con la vejez, y no estaba contento con esa obra. Pero el punto es que la existencia de la novela ha quedado eclipsada por la controversia que la rodeó. O mejor dicho, la calidad de la novela ha quedado eclipsada totalmente por esta controversia. Y lo admirable de todo esto es que Salman Rushdie se ha mantenido firme. 30 años de persecución, ha perdido años de vida, no solamente lo que ha podido experimentar en esos años, pero psicológicamente, mentalmente, físicamente ha pagado las consecuencias. Su matrimonio pagó las consecuencias. Cuando se divorcian, la mujer, que ahora se siente más segura por no estar relacionado a él, empieza a contar que ella no podía vivir con esa fetua, como que en el aire. Siempre estaba esa nube encima de ellos, el miedo de que cualquier radical se le acercara y les hiciera daño a alguno de los dos. Era demasiado para ella. El autor ha tenido que pagar las consecuencias, todo por la integridad de mantener su libertad artística y su libertad de expresión, y creo que eso es un muy buen mensaje. Que por lo mismo el libro, sin querer queriendo, porque no fue escrito con esta intención, se ha convertido en una imagen, una carta de representación de la libertad de expresión, al punto que ahora es valorada mucho más como arte a lo que era anteriormente. Si se meten en la página ebay.com y buscan este libro, la primera edición, la que fue impresa en el año que fue publicada, en 1988, antes de que se supiera toda esta controversia que iba a ser perseguido de esta manera el autor, ese libro ahora vale entre $13,000 y $14,000. Que lo que me da risa, por cierto, es que cuesta casi $14,000 el libro, pero le das clic y te dice, pero son $40 de envío.
como si eso fuera a hacer diferencia para alguien que tenga ese dinero. Pero el punto es que el libro se ha convertido artísticamente, culturalmente, especialmente en la alta clase inglesa, como una representación de la defensa de la libertad de expresión, de decir lo correcto cuando tengas que decirlo, o de simplemente tener el derecho de decir lo incorrecto, sin tener que ser perseguido de esta manera. Así que empecemos con el resumen de este libro. La historia empieza con un vuelo, un avión que arranca desde la India hacia Inglaterra. Y no sabemos por qué, pero el avión explota en pleno vuelo. Y en ese proceso aprendemos que hay dos personajes principales, Saladin Chamcha y Gibrel Farishta. Ambos son actores hindús, uno más exitoso que el otro. Saladin es un actor de doblaje musulmán hindú y Gibrel Farishta es una estrella en verdad de cine musulmán en la India. Ellos son arrojados del avión en la explosión y recordemos que esto es realismo mágico. Ellos no mueren en esta explosión como tal, sino que están viajando, están volando en la caída y los dos están conscientes, hablando casi como si estuviéramos hablando tú y yo en un mundo normal. En el camino hacia abajo, metafórico entre el cielo y la tierra, Gibrel se da cuenta que hay una mujer volando alrededor de él, una mujer que no participa en este vuelo, simplemente es una aparición. De repente ve una mujer con la que él tuvo una relación romántica llamada Rekha Merchant. Rekha todavía está enojada con él por Gibrel abandonarla. Y aquí aprendemos un poco de la vida de Gibrel. Gibrel fue una estrella de cine en Bollywood. Esta industria es el nombre combinado entre Hollywood y Bombay, la ciudad en la India, que es el centro del entretenimiento de las artes del cine en este país. Eso es una controversia, por si acaso, qué nombre decir, Bombay o Mumbai. El nombre oficial es Mumbai. El nombre Bombay es del periodo colonial. Cuando los portugueses llegaron, se dice que dijeron buena bahía, Bombay, y de ahí viene el nombre de Bombay. Pero en 1995 se recuperó el nombre oficial, que es el que se está tratando de utilizar nuevamente, que es Mumbai. Él trabajaba en esta industria, una estrella de cine muy exitosa, pero de repente le dio una terrible enfermedad. Él logra sobrevivirla, pero se desaparece. Se desaparece de la industria, nadie sabe de él. Lo único que se consigue en su apartamento es una nota que decía que somos criaturas del aire, que nuestras raíces están en los sueños, en las nubes, que estamos renacidos en el vuelo. Nadie entendía muy bien qué significaban estas palabras, al punto que tuvieron que asumir. Nuestro actor de cine, Gibrel Farishta, probablemente se suicidó. Esta mujer, Rekha Merchant, queda tan angustiada con esa noticia de que su amor se ha suicidado que ella, que estaba casada, va a la cima del edificio con sus hijos y se suicida y asesina a sus hijos jóvenes en este proceso. Cuando los periódicos se enteran de este suicidio también de Rekha Merchant, empiezan a conectar los puntos y decir, creo que aquí hubo algo entre Gibrel Farishta y Rekha Merchant. Además, estamos culpándola a ella por el suicidio de nuestra estrella de cine. Están todos estos rumores de la prensa amarillista. Así que hay mucha incertidumbre en este mundo mediático, en este mundo de Bollywood, sobre la vida de Gibrel Farishta. Lo que sí sabemos nosotros es que en ese periodo que él estuvo muy enfermo, él rezó, oró a Alá por su salud. Pero Alá no le respondió, dijo él. Y en ese proceso él pierde su fe. Se rebela, empieza a comer cantidades excesivas de carne de cerdo, algo que los musulmanes, especialmente los extremistas, condenan fuertemente. Recuerdo yo estuve en Holanda y me dicen unos holandeses, si quieres comer comida de Indonesia, que se la recomiendo, por cierto, buenísima. Si quieren comer comida de Indonesia, que fue una colonia holandesa, tienen que comer comida aquí, en Holanda, porque ya en Indonesia no se consigue, porque hay un nuevo gobierno musulmán radical que no permite que la gente coma cochino, que es una comida muy tradicional de esa isla. Pero el punto es que Gibrel Farishta está recordando todas estas cosas y recuerda cuando abandona a Rekha Merchant en la busca de una nueva mujer, una rubia inglesa llamada Aleluya Kone. Pero eso es todo lo que sabemos hasta este punto. La historia vuelve a los dos hombres cayendo hacia Inglaterra y eventualmente caen y flotan en el Canal de la Mancha, ese canal de agua que hay entre Inglaterra y Francia. Sobreviven, como mencioné, realismo mágico, y nadan hacia la orilla. Y Gibrel y Saladin empezamos ahora a verles su transformación física. Saladin empieza a convertirse más fuerte, más diabólico, como unos cuernos, pequeños cuernos saliéndole en la cabeza, y Gibrel obtiene una especie de resplandor, se pone como luminoso, una especie de aureola se le empieza a formar en su cabeza. En otras palabras, Gibrel se va a convertir en una representación del arcángel Gabriel. Y Saladin,
como pueden ver con la palabra, parecido a Satanás, viene más cerca de Shaitán, el hombre dentro de la religión islámica que hace pecar a los hombres. Y porque la está buscando a ella, es que él se encuentra en este avión desde la India hacia Inglaterra. Entonces ya aprendemos por qué Gibrel está a bordo del vuelo. Y como nos hemos dado cuenta, todos estos personajes tienen conexión religiosa. Los nombres, Gibrel, Satanás con Saladín, Aleluya Cone. Ya vamos a ver cómo todo eso se conecta. Pero ahora vamos a aprender por qué Saladín está en ese avión. Saladín nace en Bombay, en la India. La ciudad, de por cierto, donde es nuestro autor. Estoy diciendo Bombay porque eso es lo que está impreso en el libro, porque el libro fue publicado antes del nombre oficial, el cambio del nombre oficial. Punto es que Saladín en la obra comienza a desarrollar una relación de odio con su propio país, con su propia identidad. Desde muy joven empieza porque él es violado, sexualmente agredido por un extraño en una playa y empieza a tener un desprecio por su propia cultura, ¿no? Que él quería sotificación, que estaba cansado de estos salvajes, entre comillas, de su propio país y quería buscar algo mejor, algo más sofisticado. En otras palabras, Inglaterra, se quiere ir a Londres. Su padre lo envía a un internado en Gran Bretaña, incluso le devuelve una billetera. De muy joven Saladín se había encontrado una billetera con dinero y su padre se la quitó, agarró el dinero que estaba en la billetera y lo guardó. Y ahora que está adulto y se va a ir solo a Inglaterra, le devolvió esa misma cantidad de dinero. Una manera de darle un mensaje, una lección a su hijo, diciendo que bueno, ahora te toca a ti mantenerte y pagar tus propias cuentas. Él llega a Londres, pasa 5 años ahí y en ese proceso él no fue que extrañó a la India, se dio cuenta que en verdad él es hindú, que él no tiene que pensar que otra cultura es superior a la suya. Sucedió todo lo opuesto, su odio hacia la India solamente creció. Empezó a adoptar una cultura, ortografía inglesa, cambió cómo se escribía su nombre originalmente. Saladín es una versión más inglesa de su nombre, en verdad. Su padre empezó a odiarlo en este sentido. La relación entre ellos dos se convirtió muy fría, muy distante. No se podían conectar entre ellos, uno viéndolo al otro como una especie de esnovismo y el otro viéndolo con una especie de desprecio. Su padre, además, empieza a tener una relación sexual con la ama de llaves que tenía el mismo nombre de su madre después de que su madre fallece. Entonces el hijo le agarra más rabia todavía. Eventualmente Saladín se casa con lo que él quería, una mujer sofisticada, una mujer inglesa, una mujer británica, y más nunca quiere volver a la India. Le toca hacerlo solamente por la muerte de su madre, y en ese funeral es que se separan, digamos, como que para siempre él y su padre. Y disgustado y horrorizado con su propia cultura, Saladín se monta en este vuelo hacia Londres. Saladín se queda dormido en el vuelo y cuando se despierta se da cuenta que hay 4 terroristas que han secuestrado el avión. Los terroristas llevan bombas suicidas y obligan el avión a que aterrice en una remota pista escondida en el Medio Oriente. En esta pista, los pasajeros van a ser ahora rehenes secuestrados por estos terroristas por 111 días. Nadie puede conseguir este avión en esta época porque estamos en los 80, los aviones todavía no tienen GPS, de hecho. Punto es que hay disturbios, por supuesto, los pasajeros se ponen impacientes, los rehenes están desesperados. Un poco de realismo mágico aquí, que todo es normal por 111 días, pero en ese proceso reacomodan a ciertos pasajeros y Saladín le toca ahora sentarse al lado de Gibrel. Y aquí los dos empiezan a hablar y Gibrel le admite a Saladín que él no quiere quedarse dormido, que no quiere dormir todo este tiempo, porque ahora, con todas esas cantidades enormes de carne de cerdo que se había comido, está teniendo unas terribles pesadillas, tiene unos sueños muy confusos, que se le aparece el arcángel Gabriel, que me está convocando a varios lugares. Y aquí creo que es importante hacer una pausa y explicar las similaridades y diferencias entre el arcángel Gabriel en la fe musulmana y la cristiana y judía. Nosotros creo que no pensamos lo suficiente que el mundo está dominado todo por unas creencias abrahámicas, ideológicamente o religiosamente hablando. Nos gusta pensar que hay mucha pluralidad en ese aspecto, pero todo viene de religiones que creían en Abraham, judío, cristiano, musulmán. Eso, entre esas tres hay más de la mitad de la población. En verdad es cristiano y musulmán los principales, ambos aproximadamente con 2.000 millones de personas, los cristianos un poquito más, pero los judíos son solamente 14 millones. Pero entre esas tres religiones, la judía, que permite la fundación de la cristiana eventualmente, porque Jesús fue un hombre judío, muy estudiado de las leyes y de los conceptos filosóficos de la religión judía. Por eso él se proclama después con estas nuevas ideas como el rey de los judíos. A los judíos no les gustó eso. Y eventualmente la musulmana,
porque Mahoma, el profeta de esta religión, tuvo comercio e interacciones con cristianos y judíos, dos religiones que ya existían. Y con ese conocimiento se forma la religión musulmana, que toma muchas ideas de estas dos. Pero en cuanto al arcángel Gabriel se refiere, dentro del cristianismo él es muy famoso, conocido por ser el ángel que se le aparece a la Virgen María anunciándole que ella va a ser la madre del Hijo de Dios, de Jesús. Esa historia también sale en la religión musulmana, cabe destacar, pero ya vamos para eso. Dentro de los judíos, él es famoso por la profecía de las 70 semanas o los 70 sietes. Una historia bastante extraña, pero todavía se encuentra dentro del Viejo Testamento. Daniel, un judío, está orando por Israel, por el pueblo de Israel, reconociendo los pecados de la nación en contra de Dios, en contra de su voluntad y pidiendo simplemente misericordia. Ya que el pueblo está equivocado y Dios tiene razón, mientras Daniel está orando, el ángel Gabriel se le aparece y le dice la visión sobre el futuro del pueblo israelita. Van a tener 70 sietes. Eso es lo que dice escrito en el idioma, en el lenguaje de la época. Van a tener que esperar 70 sietes para poder salir de esta situación cuando les llegue el Mesías. Y esa frase, esa aparición, ha sido tomada por distintas religiones, tanto como la judía como la cristiana. 70 sietes ha sido interpretado como 70 semanas anuales. En otras palabras, cada semana es un año, que se traduce alrededor de 490 años. Eso es lo que va a tener que esperar el pueblo judío para que vuelva el Mesías. Los cristianos dicen, bueno, hay distintas maneras de sumar esos números. En verdad, en el año 448 es que muere Jesús. Entonces eso muestra que nuestro Dios es el Dios verdadero. Los judíos nos dicen que no. Hay un poco de conflicto en cuanto a esto, pero de ahí viene, digamos que esa es la historia más importante del arcángel Gabriel dentro de la religión judía. Dentro de la religión musulmana, el arcángel Gabriel es importante porque le revela la palabra de Dios al profeta Mahoma. Extremadamente importante. Los cristianos tienen a Jesús predicando la palabra de Dios por él ser el Hijo de Dios. Mahoma es un hombre común y corriente, un profeta dentro de la religión musulmana, y para los cristianos no es un profeta. Pero Mahoma, durante un periodo de 23 años, tuvo distintas conversaciones con el arcángel Gabriel, y con eso se forma el Corán, la Biblia de los musulmanes. De hecho, en el Corán sale Jesús, que es un dato creo que poco conocido en la cultura cristiana católica de Latinoamérica. Jesús sale en el libro divino de los musulmanes. Como mencioné, Jesús simplemente es visto como un profeta más. De hecho, si quieres ser musulmán verdadero, tienes que creer en Jesús, porque hay que creer en todos los profetas. Lo que es que Mahoma es el último, es el verdadero, y Jesús no es un personaje divino, forma parte de una trinidad o de una orden divina, es simplemente un profeta más, no es el hijo de Dios. Es el hijo que el arcángel Gabriel le avisó a la Virgen María, pero no significa que sea el hijo de Dios, simplemente un hombre que Dios ayudó a crear. Y esa es parte de la gran diferencia entre estas dos religiones, es quién es el profeta. El punto de esto es que imagínense que el arcángel Gabriel, un personaje mucho más importante en verdad para los musulmanes que los cristianos, el hecho de que este arcángel de repente le esté hablando a un actor de cine de Bollywood, y que de repente este personaje piense que es otro tipo de profeta, que estoy escuchando palabras del arcángel que me está pidiendo que haga cosas, es blasfemia en muchos círculos musulmanes. Entonces, volviendo a la historia del avión, cuando ya están ahorita aterrizados en estos días, 111 días que están secuestrados, Saladín está cansado de Gibrel, que sigue hablando estas largas y agotadoras diatribas, como le dice el autor. Y Gibrel también habla de que quiere volver a ver a su mujer, aleluya, Cone. Y Saladín está como obstinado de Gibrel. En eso, en el último día del secuestro, en el día 111, los terroristas asesinan a un rehén. Y el avión despega nuevamente, y durante ese vuelo los rehenes, que ya están cansados, se rebelan en contra de los terroristas, y en ese proceso la terrorista decide detonar una bomba, y ahí es que explota el avión. Entonces aquí volvemos a la caída de estos dos hombres en el avión, y mientras están cayendo, Gibrel experimenta otra visión de esta que él está teniendo. Y es testigo de cómo Shaitán, la palabra árabe para Satanás, es expulsado del cielo. Después ve a Ibrahim, la palabra o la versión musulmana de Abraham, abandonando a su hijo, obligándolo a vagar por el desierto. Y más importante aún, ve una visión de un hombre de negocios que está en el centro de todos sus sueños. Y este hombre de negocios se llama Mahun. Mahun es el nombre alternativo para el profeta musulmán Mahoma. Recordemos que Mahun o Mahoma era un hombre de negocios en la vida real.
Hablamos sobre esto en el asesinato del calígrafo de Bagdad. Si quieren una buena introducción a la formación de la religión, pueden escuchar los primeros 15-20 minutos de ese episodio. Muy interesante la historia, pero Ma'ún era un comerciante, interactuando mucho con estos judíos y cristianos, y de repente él un día asciende a la cima de la montaña en el día que él cumple 44 años y está a punto de formar una de las más grandes religiones de la historia. En esa cima se le aparece el arcángel Gabriel y le informa a Ma'ún que solamente hay un solo Dios, Alá. Después Gibrel tiene otra visión más, un rico hombre de negocios llamado Karim Abu Simbel. Karim está caminando con un poeta llamado Baal, ambos hacia un templo dedicado a la diosa Al-Lat. Al-Lat es una diosa pagana en lo que es ahora Arabia Saudita, que es la creencia predominante en este punto en la historia. Karim y Baal tienen problemas. Karim golpea a Baal porque Baal está teniendo sexo con su mujer, pero eso pasa, digamos, como que a un lado. El punto aquí es que Karim es un hombre poderoso, comerciante de la Meca, es el principal grupo que tiene conflictos con Ma'ún por estas nuevas ideas que está trayendo, porque va a haber consecuencias financieras para esta región. Y él ordena a Baal, como una especie de pago por haber tenido sexo con mi mujer, que componga un poema satírico criticando a Ma'ún y a su pequeño grupo de seguidores. Unos seguidores por ahora incluyen a 3 personas, Salman, Khalil y Bilal. Después volvemos a ellos. El punto es que Karim, este hombre comerciante de la región, se pregunta a él mismo por qué yo le debería tener miedo a este Ma'ún. No debería. No, entiendo que tiene una nueva manera de pensar, que no cree en los dioses paganos, pero no debería intimidarme esta nueva idea. De hecho, durante este tiempo, Karim le dice a la gente de la ciudad que pudiéramos ganar mucho más dinero, comerciante, pensando como hombre de negocios, pudiéramos ganar mucho más dinero si todos convertimos esta zona en una especie de centro, de garito, de juego, de burdeles, de canciones obscenas, música salvaje a todo volumen, para darle alegría al pueblo. Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. Your burger is served, and this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger. That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi. Como podemos ver en la historia, el autor está tomando este evento de la vida real, este conflicto entre los paganos y la nueva religión en la península de Arabia, en la Meca, en Arabia Saudita hoy en día, y agregándole sus propias historias y su propio romanticismo, o mejor dicho, su realismo mágico a todo esto. Y aquí viene la parte del libro que en verdad molestó a los miembros de la fe musulmana y por supuesto causó que estos radicales extremistas todavía estén buscando asesinar al autor. Baal, este poeta, sigue trabajando en ese poema que le pidió Karim, está burlándose de Ma'ún, está burlándose de sus seguidores. Recordemos, Karim es el comerciante pagano, no le interesa esta nueva ideología. En esta batalla política llegan ambos lados a una especie de acuerdo, una especie de paz. Los paganos dicen, vamos a permitir que tú, Ma'ún, establezcas esta religión monoteísta, pero solamente si incorporas a 3 diosas menores en la fe. No tienen que ser 3 diosas al mismo nivel de Alá, solamente 3 diosas nuestras, las 3 eran mujeres, por cierto, incorporadas a la religión islámica, que iban a ser Al-Lat, Al-Husa y Al-Manat. Ma'ún, a cambio, recibe la opción de poder predicar su religión dentro de la Meca, dentro de lo que es hoy en día Arabia Saudita. Vas a tener voz, voto en cómo se gobierna esta sociedad, vas a ser parte de las decisiones políticas en este ecosistema social. Ma'ún no sabe qué hacer, está como indeciso, habla con sus seguidores, como mencioné, esos 3, Khalid, Salman y Bilal, y sus seguidores le dicen, por favor, no lo aceptes, eso es una trampa. Ma'ún decide consultar con Dios, consultar con el arcángel Gabriel, sube a la cima de la misma montaña y él tiene una especie de visión en la cual el arcángel está hablando con una voz aparentemente diferente. Él regresa de esta conversación con el arcángel y acepta la oferta. Así que ahora viene un supuesto periodo de paz entre ambas partes, pero esa misma noche los seguidores de Ma'ún son atacados. Tienen que luchar contra unos misteriosos agresores.
sobreviven, pero en el proceso ellos mismos matan a 2 de esos hombres que nos enteramos después eran hermanos de Hind, la esposa de Karim. Así que Karim probablemente mandó a estos atacantes, a estos agresores, a que acabaran con Ma'un y con esta religión. Pero al ellos sobrevivir, Ma'un, que está pensando qué hacer, cómo lidiar con esto políticamente, sube a la montaña y lucha, digamos, verbalmente con el arcángel Gabriel. Después de esa larga pelea, esa discusión sobre qué es lo que tiene que hacer, él baja de la montaña y le avisa al mundo, que recuerdan esos versos que Gabriel me dijo, que el ángel me dijo, que es la palabra de Dios, que aceptara a Lat, al Uzza, a Manat, a estas 3 diosas menores dentro de la fe islámica. Bueno, en verdad eso fue Shaitán, ese fue Satanás que me estaba hablando a través de Gabriel, no Alá. Así que eliminen esos versos de la religión y rechacemos la oferta de Karim y de los paganos de aceptar a estas 3 diosas. Esos versos hoy en día son conocidos como los versos satánicos. Si son como yo y les interesa leer este tipo de cosas, está en el capítulo 53, versículo 21-22 del Corán. Bueno, el punto es que eso forma parte de la religión musulmana, esta historia de Ma'un y el conflicto con los paganos, pero digamos que Salman Rushdie le agrega cosas fantásticas. Eso que mostró de las 3 diosas, eso sucedió así. Pero hay elementos, frases en el libro que insultaron a los musulmanes, sin mencionar que se está burlando de que Ma'un era básicamente un negociante, un comerciante y no el profeta de Dios. Algo también que se aprecia ahora, en el momento no se discutía, pero mucha gente dice que hubiese pasado con la religión islámica si ellos aceptan a 3 mujeres, a 3 personas femeninas, como diosas que se idolatran dentro de la fe. Quizás se crea una sociedad menos patriarcal, como la que se ve hoy en día en países musulmanes. Que no siempre fue así, digamos, tan radical, extremista como ahora, pero siempre ha tenido ese elemento. El punto es que esa noche, los matones de Hind, volviendo al libro, los matones de la esposa de Karim, asesinan a la esposa de Ma'un. Mahoma en la vida real estuvo casado muy joven, se casó con alguien que tenía 20 años más que él, por razones políticas. Él después tuvo más esposas, el libro no aclara cuál es, pero Hind asesina a la esposa de Ma'un y sus seguidores son expulsados de Yahilia, de esta tierra, y dejan a Gabriel solo en la cima de la montaña, mientras que es atacado por las diosas paganas Uzza, Lat y Manat. De aquí la historia vuelve, se sale de las visiones de Gibrel y nos vamos, digamos, a la realidad de este mundo de realismo mágico, donde Gibrel y Saladín llegan a una playa de Dover en Inglaterra después de sobrevivir a esta extraña explosión. Y los conocen, mejor dicho, una anciana llamada Rosa. Esta Rosa los ve a los 2 mojados, con frío, y los acepta en su casa para protegerlos mientras ven qué hacen. Saladín, apenas entra a la casa de Rosa, decide llamar a su mujer. Recordemos que en este proceso llevan 111 días desaparecidos, secuestrados. Saladín sigue cambiando físicamente, el aliento se pone asqueroso, los cuernos empiezan a crecer un poco más en la cabeza, mientras que Gibrel se pone aún más mágico, aún más angélico. Saladín, cuando llama a su mujer, tiene una muy mala noticia que le contesta un hombre, y él asume correctamente que su mujer está teniendo una aventura. Él empieza a llorar, y mientras todo esto está sucediendo, un vecino se da cuenta que Rosa recibió a estos 2 hombres de la India que parecen ilegales, así que él llama a la policía de Gran Bretaña para que los vayan a recoger y posiblemente los deporten. Cuando llega la policía, Saladín lo agarran de una, especialmente por su apariencia física, lo arrestan, le piden documentos, él no tiene nada que mostrar apenas después de sobrevivir a este suceso. Y Gibrel aparece en la escalera vestido con esa luz pálida y dorada, parece un ángel de verdad, y la policía se convence de que eso es una especie de Dios, una especie de un buen ser humano, y lo dejan tranquilo. Se llevan a Saladín y Gibrel no interviene y se queda a salvo en la casa de Rosa. Y creo que aquí es importante contexto a esa escena de la policía buscando a inmigrantes ilegales, porque vamos a ver ese tono a través de la novela. Y era porque en este punto, en los 80, cuando Salman Rushdie está escribiendo la obra, la inmigración era un tremendo problema en la sociedad inglesa. Había mucha violencia en las zonas pobres, conflicto entre los pobres ingleses y los pobres que venían de otros países que solían ser colonias inglesas. Islas del Caribe, Jamaica, Trinidad y Tobago, las Bahamas, pero principalmente en números, gente de la India y Pakistán. Igualmente como ciertas zonas de África. Muchos de ellos
eran musulmanes. Y ese conflicto entre cristianos y musulmanes no fue muy positivo para los musulmanes o para la sociedad inglesa en ese momento. Además, Inglaterra estaba pasando por un mal momento económico. Había una sensación, historia repetida, de que los inmigrantes estaban quitándoles las oportunidades a los locales ingleses, mucho desempleo. Por primera vez, en verdad, Inglaterra presenciaba en su historia moderna una especie de inmigración a esa escala. Y los o las personas que formaban parte de estas colonias, con este discurso de que si tú viniste a mi tierra, yo también puedo hacer lo mismo en la tuya. Inglaterra empieza a apretar las tuercas, aquí cambia las leyes para hacerse ciudadano, muchos países en Europa hacen lo mismo. Y Salman Rushdie, que estaba del lado de los inmigrantes, porque hay muchas cosas que la policía estaba haciendo ilegal en este proceso, él agrega eso como parte del mensaje del libro, que quizás era uno de los mensajes que él quería comunicar, que ha sido olvidado en todo este conflicto extremista islámico contra la libertad de expresión del autor. Pero continuamos con la historia. En la comisaría, Saladin lo desnudan y descubren que tiene la mitad de su cuerpo inferior transformado totalmente. Son patas de cabra con pelos como de animal. Sus genitales, su miembro sexual está agrandado, vergonzosamente erecto, pero de un tamaño, digamos, no humano, un tamaño, solamente un animal pudiera tener algo de ese tamaño. Él también se horroriza al darse cuenta que defeca de la misma manera que defeca una cabra. Los policías se burlan de él, lo obligan a comerse sus propias heces mientras le lanzan distintos comentarios racistas. Recordemos que Saladin es este hombre que vino desde la India, se alejó del salvajismo para poder buscar un mundo más sofisticado aquí en Inglaterra. Y él le ruega a la policía que utilicen su tecnología, sus sistemas para buscar la identidad de él. Que por favor búsquenme, yo soy un ciudadano británico, estoy perfectamente legal aquí, no tengo mi pasaporte, lo perdí durante el ataque terrorista del vuelo tal y tal. Y en ese proceso los policías buscan su información y entran en pánico cuando se dan cuenta que Saladin es un hombre legal en Inglaterra, que todo lo que ellos están haciendo es ilegal. Y en ese proceso ellos deciden buscar una excusa para su propio comportamiento y deciden vamos a tratar de que él se olvide de esto y lo golpean hasta dejarlo totalmente inconsciente. Después Saladin se despierta en una extraña sala de un hospital. Tiene neumonía. Está siendo tratado por un fisioterapeuta, pero se nota que es un hospital de verdad psiquiátrico, que le están diciendo que aquí todo el mundo es víctima del poder de la descripción, reflejos de sus propias imágenes construidas en su mente. En ese proceso, Saladin decide darse la fuga y se dirige hacia su casa en Londres. Y en ese camino, Saladin decide llamar a casa antes de llegar y le responde nuevamente el mismo hombre en esa primera llamada y se da cuenta que ese hombre era un amigo suyo llamado Joshi. Joshi le reconoce la voz y se asusta y va y habla con Pamela, que es la esposa de Saladin, y le cuenta, mira, tu esposo me acaba de llamar. Y recordemos que todo el mundo murió en la explosión, ese es el reporte oficial. De hecho, Pamela llama a la aerolínea diciendo que mi esposo acaba de llamar a la casa. ¿Están seguros que alguien sobrevivió? Y la aerolínea dice que sí, que todo el mundo murió en esa explosión, en ese ataque. Y ella se enoja con Joshi por mentir, y en el trauma de toda esta experiencia, de todos estos recuerdos que le volvieron, ella se monta en su coche, en su carro, y empieza a manejar sola por las calles de Inglaterra. Y empieza a recordar la relación con ella y Saladin. En verdad, ella siente que Saladin nunca la amó a ella de verdad. Él solo le gustaba a ella porque ella era inglesa, con un acento de la clase alta, con muchas de las costumbres de la aristocracia que él tanto apreciaba. Al mismo tiempo, sus padres no le gustaba, los padres de ella, de Pamela me refiero, no le gustaba que ella estuviera con un hombre hindú. Entonces fue una manera de rebelarse, de sentirse libre, casarse con un hombre de esa etnicidad, pero que al mismo tiempo quizás ella no hizo eso por las razones correctas. Al punto que ella recuerda como ese mismo día que Saladin se monta en ese avión desde Bombay hacia Londres, ella lo iba a esperar para avisarle que ella iba a abandonar esta relación, que lo iba a dejar. Volviendo al presente, Joshi y Pamela se reconcilian, tuvieron esa pelea, Pamela pensando que Joshi estaba jugando con ella, con esos juegos psicológicos. Tienen sexo apasionado durante 7 días y en ese 7º día bajan las escaleras y se encuentran con la figura diabólica de Saladin en el medio de la sala. Y de aquí la historia ahora se pasa a Gibrel. Gibrel va en el tren en Londres, ya él se fue de la casa de Rosa, ella muere de anciana
Y él en este tren lo reconocen, un hombre específicamente lo reconoce. Recordemos que Gabriel era un actor de cine en Bollywood y él tiene puesto un sombrero para ocultar la aureola del ángel que él tiene, que se ha transformado su cuerpo. Cuando él está conversando con este hombre, por accidente se le cae el sombrero y se le revela esa aureola. El otro hombre se arrodilla, empieza a rezar, a suplicar a Gabriel que lo perdone, y Gabriel, que no sabe qué hacer, acepta el papel. Se da cuenta, bueno, ¿será que yo estoy enviado por el Señor para salvar a la humanidad? Quizás yo sí soy un ángel. Le dice a este hombre, no le cuentes a nadie lo que sucedió. Él se va para otra zona del tren, se asoma por la ventana, ve la imagen de Rekha Merchant en una alfombra mágica. Esa Rekha se va a seguir apareciendo durante toda esta historia, lo trauma, la historia de ella. Gabriel eventualmente sale del metro, sale del tren, empieza a caminar por la ciudad y de repente se desploma en un banco del parque. Aleluya, la mujer con la que él estaba lo consigue ahí. Él sonríe e inmediatamente se queda dormido. En ese proceso él empieza a tener todos estos sueños nuevamente. Ahora, el nuevo sueño que él tiene, la nueva visión que él tiene, es la casa de un imán. Imán es como un líder religioso dentro de la religión islámica. Normalmente es el que lidera las oraciones dentro de una mezquita. Y el imán tiene un retrato de Aisha, la emperatriz de una región, y el propósito de esto es que él está buscando que su pueblo se rebele en contra de esta líder. De hecho, le reza al arcángel Gabriel y este arcángel se aparece y le ordena el arcángel que vayan juntos a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén se aparece la diosa Alat, una de esas mismas diosas que rechazó Mahoma en la religión islámica. El imán, que es musulmán, le pide al arcángel Gabriel que asesine a esa diosa. En esa pelea, Gabriel gana, pero cuando regresa, el imán se ha convertido en un monstruo. Recordemos que esto es una visión y recordemos que tenemos esta especie de realismo mágico en la historia. Toda la ciudad de Desh, toda la ciudad que está viendo esta revolución, esta pelea entre el arcángel Gabriel y Alat, piensa que este es el fin de los tiempos. Después viene otro sueño, porque Gabriel está entrando en un trance, otra visión. Ahora hay una niña que se come mariposas. Hay mariposas que vienen bajando del cielo en nubes gigantes y esta niña se las come. Y de repente la niña se desploma y la gente la reconoce porque es una niña huérfana en el pueblo. Su nombre es Aisha y sufre de epilepsia. Un poco de contexto histórico de Aisha. Aisha es una de las esposas de Mahoma, es una de las madres de los creyentes del Islam, que es un título que se le da a todas las esposas, mejor dicho, del profeta Mahoma. Pero Aisha es de las más importantes porque ella era una erudita, narradora, conocedora de los dichos y acciones del profeta Mahoma, conocía muy bien la vida del profeta, conocía muy bien la tradición islámica. Muchas de las frases del Corán se le atribuyen a ella. Su matrimonio con Mahoma es un poco controvertido. Mejor dicho, cuando era muy joven, ella y Mahoma fueron arreglados en matrimonio. Mahoma ya era un adulto, se dice que ella era una niña cuando se arregló este matrimonio, pero la edad exacta es un objeto de debate bastante polémico. Pero el punto es que Rushdie la trae a ella a la historia porque ella forma parte de la creación de esta fe. Ella va con su erudición y con sus contribuciones a la educación islámica, ella se va a convertir en una fuente muy importante de orientación para la comunidad musulmana. Ahora, volviendo a la historia, esta niña, Aisha, la gente del pueblo cree que ella se puede comunicar con el arcángel Gabriel. Recordemos, tiene epilepsia, pero la gente del pueblo cree que se puede comunicar con el arcángel. Hay una mujer específicamente, Mishal, en el pueblo, que está desesperada por tener hijos y no ha podido con su esposo y quiere acercarse, se hace amiga de Aisha para poder tener ese contacto con el mundo, con Alá, con el Dios, y que ese Dios le pueda conceder un bebé. Entonces le pide a Aisha que hable con el arcángel Gabriel y le dé noticias si va a poder tener un hijo o no. Y Aisha vuelve con noticias para Mishal diciendo que en verdad lo que tú tienes es cáncer de mama. Mishal se sorprende, pero en verdad hay un médico que confirma la presencia de cáncer en esta mujer y que es inoperable y que es demasiado avanzado, que no se puede hacer nada al respecto. Todo ese día de tristeza para Mishal y su familia, de repente Aisha se aparece y dice que tenemos que todos ir a hacer un peregrinaje, una peregrinación a la Meca, si queremos que Mishal se salve. Aisha le avisa al pueblo que van a caminar todos hasta el mar Arábigo, donde, según le ha dicho el arcángel Gabriel, las olas se van a dividir y todos vamos a llegar a la salvación. El pueblo acepta este peregrinaje. La misma Mishal va a ir a este peregrinaje con su cáncer
Y ahí se acaban estas visiones que está teniendo Gibrel. Y de aquí la historia se devuelve a Saladin. Recordemos que él estaba en la sala de esa casa, mirando a su esposa y a Yoshi que estaban bajando para encontrarse. La esposa en verdad nunca acepta a este monstruo como una especie de verdadero esposo, ¿no? Como cambiado totalmente físicamente, más los 111 días que ella tuvo que esperar o que asumió que su esposo estaba muerto. Ella simplemente no puede volver a esa relación. Pero Yoshi, que Saladin era su amigo, se siente culpable por acostarse con su esposa y le consigue un lugar donde quedarse, en un café llamado Shandar Café, donde se la pasaban mucho tiempo muchos inmigrantes musulmanes en Londres. Aquí él finalmente es aceptado y en esa, entre comillas, estabilidad que él consigue, mientras se está quedando dormido en este pequeño café, él llama a Mimi, que era una amiga de él en el mundo de la televisión. Recordemos que él era un actor de doblaje, no era estrella como Gibrel, pero sí formaba parte de ese mundo. Y ella le cuenta, bueno, es que Saladin ha sido reemplazado, tú has sido reemplazado en la televisión, tu rol, por un hombre blanco. Así que Saladin perdió su trabajo, su identidad, su supuesta permanencia en la sociedad inglesa, todo. También descubre que Gibrel Farisha está vivo y que está a punto de hacer una aparición en una nueva película. Una película que trata sobre el encuentro entre un profeta y un arcángel. Que esto le causa más indignación a Saladin. Entonces todo el mundo a él se le vino abajo mientras pareciera que Gibrel está subiendo, volviendo a lo que era él anteriormente, que era una celebridad. En medio de todo esto, Saladin sigue creciendo. Su cuerpo más grande, 2,5 metros de altura, ya ni siquiera cabe bien en ese café, echa humo por la nariz. Los cuernos de la cabeza se hacen más grandes, les crece una cola. Y con esta transformación que sigue empeorando, de repente, él tiene 2 noticias o 2 cosas fuera de su control que le van a cambiar su vida. Uno, hay un asesino en serie que está matando a ancianas en la comunidad primordialmente blanca de un vecindario de Londres. Los principales sospechosos son los inmigrantes asiáticos negros de Londres. Él, que es un símbolo del mal dentro de esta comunidad, de repente se convierte en un símbolo de un movimiento político. La policía decide que esta prevalencia, porque la gente sabe de Saladin y la gente está como protegiendo a Saladin por lo que ellos mismos están sufriendo en contra de la policía, él se convierte en una especie de adoración, una imagen, un culto entre los mismos jóvenes inmigrantes de la ciudad de Londres. Con todo esto, él se empieza a enojar, frustrado por toda la situación. Se entera que Yoshi, su amigo, dejó embarazada a Pamela. Y con esa rabia, pareciera que con tanto enojo en su vida, el enojo lo disminuye, su transformación eventualmente vuelve a su antigua forma, aunque sus ojos todavía quedan rojos de la rabia. Y ahí el mensaje del autor para mí es esa mentalidad de, bueno, yo voy a ser más sofisticado, voy a mejorar mi cultura, alejándome de la mía, de la propia, y buscando algo afuera, en este caso Inglaterra comparado con India, y esa relación del colonialismo inglés en este país. Y pareciera que cuando él acepta quién es él mismo, todo vuelve a la normalidad, porque cuando él llega a ese café, hay una frase en el libro que Saladin dice: aléjense de mí, que yo pasé toda mi vida buscando alejarme de ustedes. Y por supuesto se refiere a todos estos inmigrantes, trabajadores digamos, regulares, o personas de clase media baja, si no baja. Y él no quería eso, él quería buscar algo mejor y no le gustaba estar ahí. Y sigue empeorando. Cada vez, entre más él pensaba que él era supuestamente superior o supuestamente más sofisticado, empeoraba su forma física. Cuando de repente se convierte en un símbolo de su propia gente, la gente que en verdad lo quiere a él, la policía representa a la gente que no lo quiere a él, él eventualmente vuelve a su propia forma física. Mientras tanto, ahora nos pasamos a lo que le está pasando a Gibrel, que ahora está completamente convencido de que él es nada más y nada menos que un arcángel en forma humana, que él es una vía de comunicación con el mundo real y el Ser Supremo, que está determinado a demostrar su valor como un ser celestial. Se cree que es el arcángel Gabriel. Y para demostrarlo, se va a parar enfrente de un carro que está en marcha para que vean que él va a salir ileso. Y él se para enfrente y sale ileso. Por supuesto, eso es lo que su mente vio. En la vida real, el coche lo atropella y lo lastima. Lo tienen que llevar al hospital y en el hospital los médicos lo diagnostican con esquizofrenia. Le dan medicamentos, pero recordemos que él está en una película que está a punto de ser inaugurada, estrenada, en la cual él es un arcángel. Y él lucha mucho con separar la realidad con esta película.
en la realidad de sus visiones, al menos la realidad de sus sueños, que piensa de la esquizofrenia, que piensa que él es el arcángel Gabriel, y la realidad de la película que lo muestra a él como un arcángel Gabriel. Eventualmente, Gabriel se desploma y cae en otro sueño, en otra visión. Esta vez regresa al pueblo de Yahilia casi 25 años después de los acontecimientos de su sueño anterior, que son los eventos de Aisha, que había pedido este peregrinaje a la Meca. Ahora los habitantes típicos de esta zona están en una pobreza extrema, mientras Ma'ún y sus seguidores religiosos regresan con esplendor, con riquezas. Ma'ún ahora es un hombre muy reconocido, respetado en la región. En contraste, Baal, ese poeta que se burló, recuerdan, por orden de Karim, de la religión, es pobre, lucha por producir algún tipo de poesía de valor. Es contactado por un hombre llamado Salmán el Persa, un antiguo seguidor de Ma'ún, que está desilusionado con la nueva religión. Para Salmán, esta nueva religión, él la llama la sumisión, es demasiado exigente, demasiado regulada, como si fueran reglas, pero estuvieran solamente diseñadas para satisfacer a Ma'ún solamente. Y recordemos, Salman es uno de esos primeros 3 seguidores que tuvo Ma'ún al principio de este resumen, al principio de este libro. Y no es coincidencia que es el primer nombre de nuestro autor. Y veremos cómo Salman se aleja de la religión musulmana, muy parecido a lo que le pasó a Salman Rushdie. Pero en este caso, Salman tenía la tarea de escribir, o mejor dicho, transcribir todos los pensamientos e ideas del profeta, todas esas conversaciones que él tenía con el arcángel Gabriel, toda la palabra de Dios él tenía que escribirla, porque Ma'ún, o Mahoma en la vida real, no sabía escribir, no sabía leer. Hay escritos, de hecho, que hablan de Mahoma, el profeta analfabeta. Así que eso es otra de las razones por la cual consideraron blasfemia a muchos extremistas de esta obra. El punto es que Salman, cuando está escribiendo los pensamientos de Ma'ún, disculpen porque estamos en la obra de Ma'ún, él se da cuenta de que él podía cambiar las cosas, él podía cambiar la palabra de Dios. Yo puedo cambiar esto aquí, cambiar esto acá, y vamos a ver si Ma'ún se da cuenta, a ver qué tan seguro está de la palabra. Y Ma'ún nunca se daba cuenta. Y eso causó que Salman se desilusionara de la religión, se apartara del profeta. Y cuando Ma'ún llega con ese ejército de seguidores, ya él no quiere formar parte de eso. Y cuando llega ese ejército de seguidores de regreso a Yahilia, de regreso a la Meca, Karim, recordamos, ese comerciante que tenía este sueño de que quizás la ciudad debería convertirse en una versión moderna, una versión antigua, mejor dicho, de Las Vegas, de locuras, de burdeles, de libertinaje. Ahora tiene que entregarle este pequeño imperio de la Meca, lo que llamamos Yahilia en esta historia, a Ma'ún. Y las nuevas órdenes de Ma'ún es destruir todos los ídolos de los antiguos dioses y diosas en los templos. Los habitantes ahora tienen que convertirse todos a la sumisión, o mejor dicho, a la religión musulmana. Y la frase que utiliza el autor para marcar ese punto en la historia es que Ma'ún insiste, y repito la cita: todos son bienvenidos en mis tiendas, siempre y cuando se sometan a mi religión. Una de las pocas personas que dice, no, yo no voy a formar parte de la sumisión, de la religión, es Baal, ese mismo poeta. Él escapa de los hombres del ejército de Ma'ún, que está asesinando a muchas personas que no se convierten, y se esconde en un burdel, uno de esos burdeles que ya existían o que Karim había establecido. Se viste, se disfraza y pasa tiempo en el burdel simplemente escuchando los chismes de los clientes, que muchos formaban parte de esta religión musulmana, pero aprovechaban para romper las reglas cuando podían. Él se entera que hay muchas personas en conflicto con estas reglas muy estrictas de la religión de Ma'ún. Se entera de que Ma'ún ahora tiene 2 esposas y sugiere como en broma a los dueños del burdel en el cual él se está escondiendo que las prostitutas que trabajan ahí deberían de vestirse igualando a esas 12 mujeres y que él fuera como una especie de el actor que actúa supuestamente como Ma'ún. Eso sería una muy buena idea para los negocios y la idea funciona. Aunque las prostitutas poco a poco empiezan a comportarse como si fueran realmente las esposas de Ma'ún. Eso exige que Baal empiece a desempeñarse más aún como una especie de profeta, el marido de las esposas del ex empresario Ma'ún, y elaboran poco a poco un horario para que él pueda realizar sus deberes como, digamos, platónicos. Durante este tiempo extraño dentro de este burdel, él escribe nuevamente y puede al fin desarrollar la poesía que él había perdido, ese talento que él había perdido con la llegada de esta sumisión. Creo que eso representa lo que Rushdie quería manifestar y terminó representando al final, ¿no? Con esta obra de la expresión artística limitada muchas veces por la religión, es maximizada. Grandes obras de la historia son con intenciones religiosas, pero en este caso, en este mundo de la escritura, es muy limitada cuando llega a una religión de este estilo.
Finalmente el burdel cierra, Val y las prostitutas son arrestados y después de que él hace una última recitación pública de sus mejores versos, todos son ejecutados. Tiempo después, Ma'un contrae una enfermedad mortal. Hin, la misma esposa de Karim, supuestamente le mandó una maldición y en su lecho de muerte, la diosa Alat, la misma que él negó de la religión islámica, se le aparece en una visión y le dice: esa enfermedad te la mandé yo y ahora estoy satisfecha. Y un poco de contexto histórico de esa historia: el profeta Mahoma asesinó a personas en la vida real. Eso está reportado en el Corán y otros libros. Él no solamente lideró distintas batallas militares que resultaron en la muerte de más de 1000 personas, una especie de mini cruzadas que él tuvo. Pero además de eso, él, uno a uno en combate, se sabe que él asesinó a otras personas. Y Salman Rushdie trae eso en conciencia en este libro. Y bueno, ya saben la reacción del mundo islámico. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. La historia ahora vuelve a Saladín, que está procesando todo lo que él vivió, ¿no? Todo lo que él valoró en un momento ha desaparecido para él, ¿no? Civilización, comportamiento adecuado, aceptado, hasta su propia ciudadanía, encaje en un mundo desapareció y está como una crisis de identidad, sin mencionar el cambio físico que él tuvo que superar. Y Yoshi, que se siente mal por él, está tratando de complacerlo y lo invita a una protesta política. Los miembros de la comunidad están indignados porque arrestaron a un doctor de la comunidad, un hombre negro, como principal sospechoso de los asesinatos que están sucediendo en esta comunidad. Por supuesto, él era totalmente inocente. Y de aquí la historia avanza unos días después, donde hay una fiesta en el mundo del cine, una fiesta de negocios, por decirlo así, y están Saladín y Gibrel, los dos invitados, y se ven por primera vez. Después de todo esto que han sucedido, no se habían visto desde que llegaron a la casa de Rosa y se llevaron preso a Saladín. Saladín recuerda eso, como Gibrel no hizo nada por él, como Gibrel estaba feliz en su mundo de celebridad sin buscarlo a él, y Saladín le tiene mucha rabia a Gibrel, pero Gibrel, que está fuertemente medicado, no puede identificar esto, está como socialmente distanciado de la realidad. Saladín, que está buscando cómo molestarlo, le cuenta sobre sus propios problemas, sobre Pamela, con Yoshi, está tratando de que Gibrel se sienta mal. Y Gibrel queda confundido, como que no puede procesar la noticia de la infidelidad de Pamela con Saladín y su consiguiente embarazo, por lo que comienza a creer que ¿será que es Aleluya la que está siendo infiel conmigo? Y Gibrel entonces ataca físicamente a Yoshi en esta fiesta. Pasa el tiempo y Saladín le dedica más tiempo a Gibrel, en parte porque Aleluya, la mujer de Gibrel, le estaba pidiendo ayuda por los problemas mentales que él estaba teniendo. Saladín lo invita a Gibrel al Shandar Café, ese mismo café donde él estaba escondido en su época de demonio, con la esperanza, en verdad, el plan de él era que Yoshi estuviera en ese café y hubiese otra pelea entre Gibrel y Yoshi. El plan de él era más malévolo en ese aspecto. Pero sin embargo, Yoshi no está ahí. Lo que sí están es un grupo de jóvenes británicos racistas que escupen en la comida de Saladín. Le dicen sus nombres, los insultan. Y durante ese tiempo, el estado nuevamente fuertemente medicado de Gibrel, sin decirlo, sin saberlo, en todo en medio de esta conmoción, él empieza a compartir detalles sexuales íntimos sobre su vida con Aleluya. Y Saladín, que simplemente recibe esos insultos de los británicos, no responde, planea vengarse de Gibrel utilizando esa información. Así que él llama ese mismo día a la casa de Aleluya. Recordamos que él es un actor de doblaje que sabe hacer voces. Entonces él, con su voz profesional, imita la voz de Gibrel y
y empieza a hacer comentarios obscenos sobre el cuerpo de Aleluya, cosas que solamente Gibrel sabía. Sus palabras crean una pelea. Eventualmente Gibrel y Aleluya terminan su relación. Gibrel, con este trauma y con falta de una persona que lo apoye, ya no se está medicando como antes y ahora está más convencido que nunca que él es el arcángel Gabriel. Termina comprando una trompeta y le pone el nombre de Azrael. Recordemos que Azrael es el ángel de la muerte en el pensamiento judío, islámico, religioso, que vela por los moribundos, separa el alma del cuerpo. Él está ahora convencido de que él es un mensajero de Dios. Mientras todo esto está sucediendo, bajo custodia policial, ese doctor Uhuru Simba, el inocente, muere. Por supuesto, esto provoca indignación. Una multitud considerable de gente sale a la calle a protestar en contra de la policía. Hay peleas, enfrentamientos entre la comunidad blanca y las no blancas, inmigrantes principalmente. Pamela y Yoshi, investigando, descubren que el verdadero motivo de la muerte de este doctor es que la policía lo asesinó, porque este doctor Uhuru Simba estaba trabajando en una organización para combatir el racismo. Cuando el asesino en serie ataca 2 veces más después de la muerte de Simba, del doctor, ahora estamos 100% seguros que ese doctor no era el asesino, la comunidad minoritaria de la ciudad de Londres se indigna. Varios jóvenes salen a la calle, consiguen a través de sus contactos quién era el verdadero asesino y por supuesto resulta ser un hombre blanco. La policía no quiere admitir el error y las comunidades negras y asiáticas de Londres lanzan una protesta en contra de la policía. Y cuando decimos asiáticos estamos refiriendo específicamente a comunidades hindúes y pakistaníes. La policía lanza una unidad de antidisturbios a la calle, hay mucha protesta, la ciudad está prendida en fuego. Mientras tanto, Gibrel, caminando por la ciudad, él piensa que su trompeta, si la toca, puede quemar a todos los hombres y a las prostitutas, quitar el mal del mundo en ese trance que él no diferencia su esquizofrenia de la realidad. Continúa caminando por Londres, empieza a pensar en esa posibilidad. ¿Será que Saladín fue el que le dijo a mi mujer todos esos secretos y por eso que se acabó esa relación? En medio de la locura pudo descifrar eso, pero lo importante es que en el Shandar Café, Saladín está ahí afuera tratando de rescatar a la familia que lo recibió, que se está quemando porque el café está en llamas. Gibrel se da cuenta que Saladín está entrando al café desesperado por salvarle la vida a estas personas y lo persigue hacia el café soplando su trompeta, soplando a Azrael cuando entra. El café comienza a derrumbarse, Saladín queda atrapado bajo un trozo del techo caído y Gibrel es el que lo rescata. Rescata a su adversario, se da cuenta que no tiene suficiente maldad para hacer eso y sale con él hacia la calle y el resto de los supervivientes. Pero no todo el mundo corrió la misma suerte. En ese estrés de los caos, la policía aprovechó para eliminar a personas que estaban investigando sus maldades dentro de la prefectura, dentro del sistema policial. Y Pamela y Yoshi, que habían investigado los males de la policía, aparecen muertos al día siguiente. La policía atribuye que estos muertos son parte del incendio, parte de las protestas, y deciden no investigar nunca la probabilidad de que Pamela, Yoshi y otras personas fueron asesinados por la misma policía. Aquí la historia se devuelve ahora al peregrinaje. Recordemos a Aisha yendo hacia la Meca con todo este grupo, todo este pueblo. Hay gente quejándose de que esto es una misión suicida y termina haciéndolo porque hay una grave sequía. Llevan 18 días en marcha y una anciana que formaba parte de este grupo cae muerta de agotamiento y deshidratación. Cuando la gente la quiere ayudar, por lo menos enterrar a esta muerta, Aisha dice que la dejen ahí tirada, que ella ya tiene un lugar asegurado en el paraíso. En el proceso siguen caminando, mueren más personas y ella siempre da la misma orden, que la meta es llegar hacia la Meca, los demás ya van al cielo. En el proceso, la salud de Mishal, esta mujer con el cáncer de mama, se sigue deteriorando. Cuando una escena fuerte de este peregrinaje, cuando los peregrinos llegan a una mezquita, encuentran un bebé fuera de una de ellas que había sido abandonado, claramente un hijo abandonado por sus padres, y el imán, que forma parte de este grupo, le dice a Aisha que ese bebé tiene que ser el legítimo, que deberíamos eliminarlo. Aisha dice que está de acuerdo y con su permiso el imán le dice al grupo que está ahí que le lance piedras al bebé hasta matarlo, y es lo que ellos hacen. Cuando los peregrinos ven la ejecución de este bebé, muchos empiezan a dudar de qué es lo que verdad Aisha está haciendo. Ahora Aisha y el grupo llega al mar Arábigo, que es en la costa oeste de India con los países árabes,
Cuando están caminando, los peregrinos se preguntan cómo vamos a poder pasar a través de este fondo marino, y Aisha explica que ella va a poder separar este mar. Ven mariposas volando cerca, ellos creen que eso es una señal positiva. Recordemos cómo ella comía mariposas de niña, y de repente, poco a poco, las personas atraviesan este mar, y todos los que se quedaron en la tierra se dan cuenta que cientos de personas, todos los que entraron al agua, se están ahogando. Todas estas personas que trataron de cruzar el océano en esta escena mueren trágicamente, y es la última escena del libro en cuanto a Ma'ún y Aisha se refiere. Este mundo mágico de la formación del Islam no lo vemos más en este libro. Ya estamos terminando el resumen. De aquí nos vamos a pasar al final de Saladín y Gibrel. Y creo que todo esto se conecta, o digamos que este mensaje de la formación del Islam, no solamente el autor nos está tratando de mandar una advertencia del peligro del fundamentalismo religioso, en parte representado por el monoteísmo versus el politeísmo, el tener una sola idea comparada con múltiples. Pero creo que él está tratando de comunicarnos el peligro que hay en una persona, o el peligro que puede causar una persona cuando no tiene la capacidad de entender la realidad. Tanto Aisha como Ma'ún, como Saladín y Gibrel, los cuatro tienen problemas durante la obra de conectar la realidad interna con la realidad externa. Y en ese proceso le causan mucho daño a otras personas, especialmente en el caso de Ma'ún y Aisha. Pero Gibrel no se ha quedado atrás tampoco. Hasta cierto punto, mensaje de que no puedes forzar al mundo a creer en tu verdad. Tu verdad, es interna, pero el mundo externo puede vivir bajo otras reglas. Y Alat creo que representa eso, la diosa pagana, la pluralidad de las ideas. Ella asesina a Ma'ún, ¿no? Ella le manda esta maldición al final al profeta. Y creo que es el mensaje del autor, que él quisiera que el mundo fuera así, que la pluralidad de las ideas le gane a la mente cerrada de una sola idea. Algo que estoy seguro que él creía mucho mientras escribía este libro, y ahora cree mucho más. Y ahora llegamos al final de la obra con Saladín y Gibrel. Ha pasado 1 año y medio desde aquel incendio y hay esas protestas en las calles de Londres, cuando a Saladín le llega un mensaje desde la India explicando que su padre se encuentra en la fase terminal de un cáncer de médula ósea. Saladín queda impactado él mismo por su propia reacción emocional ante la noticia. Se da cuenta que en verdad quería ver a su padre al menos una sola vez antes de perder esa oportunidad para siempre. Además se entera que las últimas películas de Gibrel han fracasado, que Gibrel y Aleluya ya no están juntos, y se siente mejor con eso. Él llega a la India, viaja a la casa de su padre, y en ese breve reencuentro ellos reparan esa relación dañada que vimos al principio del libro. Eventualmente el padre muere, Saladín arregla el funeral y conoce a una mujer hindú en ese proceso y comienza una relación romántica. Eventualmente esa se va a convertir en la mujer de su vida, y él poco a poco se acostumbra más a su realidad, a encajar de verdad con su realidad interna, que fue que yo soy de la India, esta es mi cultura, esta es mi gente, y cambia su nombre a la ortografía original, que no es Saladín, sino Salahuddin. Durante todo este tiempo, Gibrel también viaja a la India, está tratando como de reiniciar su carrera, que está fracasando, como menciona en la película. Además, la gente ya no quiere trabajar con él. Esta esquizofrenia, su comportamiento extraño, ya nadie quiere formar parte del equipo, de la celebridad de Gibrel. Además, la policía está investigándolo por la muerte de Rekha Merchant. Y uno diría, ¿por qué está investigándolo si Rekha Merchant se suicidó? Bueno, resulta que Gibrel, después de que terminó con Aleluya, se pelea con ella y se va para el mismo edificio del cual se lanzó Rekha Merchant, y Aleluya es lanzada desde el mismo techo. La policía continúa investigando y también descubre que hubo un productor de cine que ha sido asesinado a tiros dentro del apartamento de Gibrel. Gibrel se da a la fuga, logra evadir a la policía, pero está en el clandestinaje, no sabe a dónde ir, y decide ir a la única persona con la cual ha tenido una conexión en este último año y medio, que es Saladín. Se aparece en la casa con sus problemas de esquizofrenia, frotando una lámpara mágica, Saladín mirándolo como que cree que es lo que va a pasar, hasta que se da cuenta que dentro de esa lámpara mágica hay un arma. Gibrel saca la pistola y le dice a Saladín: dile al mundo que yo amé a Aleluya y que no puedo seguir viviendo con esta enfermedad. Gibrel se suicida
y se acaba la obra. Y con eso llegamos al final de este resumen. En realidad el libro, como pueden ver, no trata sobre el Islam como tal. No es tan directo. Obviamente hay muchos comentarios fuertes sobre la misma, pero el mismo autor, esto es una frase de él. Él dice, yo no quise hablar sobre el Islam. Yo quise hablar sobre la inmigración, sobre la metamorfosis, sobre los seres divididos, sobre el amor, sobre la muerte, sobre Londres y sobre Bombay. Esos son los mensajes que yo quería manejar, comunicar en esta obra. Y yo creo que ese es el peligro en parte también de la censura, ¿no? De la cancelación, como le dicen ahora. Pero censura es una práctica muy vieja. De simplemente categorizar un libro dentro de los límites de un mensaje, ¿no? Este libro habla de esto, promueve esto, pero es eso lo único que habla, es lo único que tiene. Hay muchas cosas, hay muchos mensajes escondidos, especialmente en los grandes autores como este, que los invito a que si quieren leer la historia completa van a poder conseguir distintos mensajes, sus propias interpretaciones, como siempre. Pienso que es una excelente obra, como pueden ver, la combinación de elementos de realismo mágico con elementos de la historia de la religión musulmana, con elementos de la sociedad inglesa en el momento, políticas o mensajes políticos dentro de la inmigración, dentro de la metamorfosis, la habilidad de una persona de cambiar. Hay muchos mensajes escondidos en esta obra y creo que por eso es que es una joya, por eso es que es tan respetada. Irónicamente, este libro ha sido más leído por la reacción de los extremistas. Si se hubiesen quedado callados, este libro no creo que tanta gente lo conociera como se conoce hoy en día. Me he dado cuenta que no es tan leído en Latinoamérica, ni siquiera tan consciente de que existe. Y espero, que un episodio como este ayude a la gente a estar consciente de este tipo de temas. Así que espero que hayan disfrutado de este episodio, poniendo aquí mi granito de arena a favor de Salman Rushdie. Y nos vemos en el próximo episodio de Bibliotequeando. Les habló Ricardo Lugo. Un saludo.